Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Hoy, en Los de la Unión, reconoceremos el aporte cultural del Festival Nacional de la Radio Cubana a través de la impronta de Josefa Bracero, una de las promotoras principales de este evento y escritora de varios libros sobre el medio radial. ¿Cuáles fueron sus inicios, su acercamiento a la radio? Bueno, el acercamiento a la radio inicial surge en la finquita de mi abuelo en el traspatio de Camagüey. Porque como yo nací en la ciudad de Camagüey, en el centro histórico, mi familia ya vivía allá y nos fuimos a vivir allá. Pleno campo cubano, montar a caballo, río, no sé, todas esas cosas. Y entonces allí se oía mucho a Leonardo Moncada. Recuerdo que siendo yo muy pequeña oía las novelas del aire y El derecho de nacer. Yo recuerdo que lloraron mucho con la muerte de María Valero. Y eso me trastornó. Yo tuve que hacer un libro de María Valero porque eso me seguía. Pero bueno, después Leonardo Moncada, etc. Y empecé a conocer por el rostro, porque la voz tiene rostro, a todos esos artistas que yo digo, artistas imaginados. Yo me los imaginaba, pero no los había visto. Los descubrí a través de la televisión, porque Camagüey fue una de las provincias de las que primero llegó televisión. Por un problema económico, porque los empresarios, Camagüey era una provincia latifundista, tenían dinero. Y sabes que la televisión se movía por el dinero, y entonces fue beneficiada por ese motivo. Otras más cercanas, como Pinar del Río, no tuvieron televisión hasta que no triunfó la revolución. Entonces, después empecé a conocerlos y a visualizarlos por la televisión. Y me enamoré de las grandes novelas, de los teatros. Quiero decirte que primero la radio y después la televisión, yo empecé a llenar los libreros míos, que lo que tenían antes eran muñequitos y esas cosas, con obras de la literatura universal a través de la radio y la televisión. Que uno cuando ve, dice, van a poner, no sé, Cumbres Borrascosas, se vuelve loco buscando el libro, o van a poner Doña Bárbara, o van a poner, no sé, cualquiera de la literatura universal, buscas el libro inmediatamente, Teresa Racán, no sé qué, y entonces vas con la novela leyendo y esas cosas. Y ahí me empecé a enamorar. Ese amor después se vio truncado. Fue un amor frustrado, pero ¿por qué? Porque mi tía cantaba tonos campesinos, en el Camagüey tenía 15 emisoras. En una emisora cantaba mi tía, yo iba a verla. Y yo dije, cantante no, pero me gustaría hablar. Tenía esa cosa de hablar. En la escuela, bueno, yo era la oradora de todas las actividades públicas. Pero todos esos sueños se vieron truncados porque, bueno, triunfa la revolución a la cual me vi vinculada. Yo empecé a trabajar de 14 años en bufete y notaría, ya con 15 años yo estaba en esos regímenes. Y ya allí empiezan la milicia. Por ahí hay una fotografía mía de cuando empecé en la milicia, las obligaciones, inclusive empecé a ver poco televisión ya en ese momento. Y empiezan a rodearme los cargos administrativos. Yo fui fundadora del INRA. Del INRA fundé la ANAP. En la ANAP inmediatamente un cargo a nivel provincial. De la ANAP me mandaron a Elia para dirigir Guaymaro, y Amancio Rodríguez y Elia, que era el centro donde vivíamos, la parte esa de los campesinos de créditos. Y ya existió ese divorcio. Después esos créditos pasaron al banco. Yo pasé al Banco Nacional. Allí fui jefa del Departamento de Financiamiento Agropecuario para darle crédito no solamente a los campesinos, sino a las granjas de estatales. Pero un buen día volví a matricular a la Escuela de Comercio que yo había interrumpido brevemente para ponerme a trabajar. Era mecanógrafa, taquígrafa, digo, hay que trabajar porque hay que buscar dinero, porque detrás de mí venían 5 hermanitos y había que ayudar a la familia. Y entonces volví a matricular a la Escuela de Comercio y faltando un semestre la volví a dejar porque hay un momento dado que la contabilidad dejó de interesar y ahí se trunca la contabilidad. Y entonces yo me presenté a una convocatoria que sacó Cadena Gramonte. Se presentaron 40 aspirantes y yo fui para seleccionar 2 y yo fui una de las seleccionadas. Y en ese momento Alejandro Lugo había ido a Camagüey a dar clases para la fundación del Grupo Dramático de Camagüey, que quiero decirte que fue un grupo dramático muy fuerte en Camagüey, el que se formó, tanto es así que en los festivales nacionales los programas dramáticos de Camagüey le ganaban a Radio Progreso, a Radio Liberación, a las grandes cadenas. Y entonces Alejandro Lugo
vio las voces, él andaba buscando voces, y no sé por qué él ve las voces de los que se presentaron a locución, y me llama, y me dice, tienes una voz, tienes un contrato de actriz. Yo dije, no, yo fui criada en el campo, entonces había una cosa así con los artistas, que sí, pero no, digo, no, Lugo, no, yo lo siento, pero fui a las clases de él. Recuerdo que amanecíamos a las 7 de la mañana haciendo ejercicio calistécnico en los altos de Radio Cadena Gramonte. Y después, bueno, él daba unas clases formidables. Bueno, Lugo era un señor maestro, fue el que fundó la escuela del ICR, él y Aldenay. Y entonces, bueno, eso me sirvió también de formación para mi situación de locutora. Y ahí empecé en la locución. En este tiempo, en Radio Cadena Gramonte, ¿cuáles son los espacios que recuerda de los que allí usted realizó? Tú me preguntas programas. Bueno, voy a recordar los 2 programas con los cuales obtuve el primer premio en un festival de radio. Fue el primer festival, que cuando aquello no era festival, era concurso nacional de programas, que la actividad fue en La Habana Libre, no llevaban a nadie del interior, pero te mandaban después el diploma y eso. Que fueron 2 programas de mi amigo Luis Díaz, que actualmente es profesor de ICE en Camagüey. Un tremendo escritor, una gente a la que yo le debo muchas cosas, porque él, cuando llega a la radio, él tenía el pupitre que yo no tenía. Yo le digo pupitre a la gente ya más letrada. Él venía de graduado universitario. Nosotros estábamos nada más que en una secundaria básica, que después te voy a explicar cómo yo me hice licenciada. Y entonces el programa se llamaba Si de hablar se trata, es un problema del idioma. Y ayer Radio Cadena Gramonte me hace una entrevista a propósito del Día del Comunicador. Díceme, tú sabes que todavía está en tu voz la presentación de Si de hablar se trata. Ay, qué bueno. Entonces, y el porqué de las cosas, que era un programa científico-técnico, muy bueno. Ganamos 2 premios en el primer festival de la radio, se daban poquitos premios. Y entonces, después que yo recuerdo, mira, la cadena musical del recuerdo fue un programa, yo no sé si todavía existe en Cadena Gramonte, pero que tenía mucha audiencia, porque era trabajar con la música del recuerdo en aquel momento. Ya hoy del recuerdo es cuando aquello estaba en el hit parade, la década prodigiosa de los Beatles, Momentos de Los Ángeles y demás, los Fórmulas Quinta, toda aquella gente, pero hoy ya son parte del recuerdo. Yo a veces los colaba, pero los colaba en otros programas. Y entonces tenía la cadena musical del recuerdo que yo escribía de noche en mi casa, porque no tenía otro tiempo. Y entonces iba un día, lo grababa, buscaba la música y el programa salía, duraba 1 hora, que se iba efímeramente, pero que le dedicaba la vida y el corazón a eso. Josefa, usted posee un timbre de voz hermoso y desde la técnica de la locución, esto podía darle determinada certeza, seguridad de desempeñar bien su profesión. Sin embargo, siempre apostó por la superación constante. Pero me costó. Después que vine de la Unión Soviética, yo fui vanguardia nacional y me dieron un viaje a la Unión Soviética. Luberta fue conmigo, por el sindicato. Yo dije, voy a hacer la preparatoria, que era 1 año de noche. Imagínate, trabajas por el día, por la noche, para presentarme a examen de convocatoria de la universidad. Era la Universidad de Oriente, había que ir allá. Me presenté, me aprobé, y paré 6 años en la universidad por cursos dirigidos. Por suerte, Camagüey al año puso su universidad acá y ya no tenía que ir a Santiago, Cuba. Y fue el primer expediente de la Facultad de Filología, porque estaba antes que a mí me decía, ya fue alegría sobre mesa, mi marido había sido actor en un momento dado, y Erwin y Alberto dijeron, ay, Piñero, si tienes la voz que nosotros deseamos, ¿y tú por qué no? Y dice, no, yo me metí en la medicina y la dejé también porque no me gustaba. Entonces, nos invitaban para pasar un rato con alegría, y dice mi Josefa, dice, no, ella está estudiando, pero Josefa va a estar aspirando a beca. El problema mío no es aspirar a beca, el problema mío es que es un problema innato en mi persona, donde yo esté, aunque no me guste, yo tengo que ser el uno. Si la vida me asignó ese papel de dirigir y yo no quería, pero lo mío tiene que estar adelante, no puede estar rezagado. Me pasó en la dirección provincial de Radio Camagüey, fue la primera que obtuvo un festival por habérselo ganado, se celebró en Camagüey. Y me parece que aquí a nivel nacional, después cuando alguien me propuso para venir para acá, Manolo Ortega había hablado conmigo cuando empezaron las locutoras en televisión, en el año 60 y pico. Y le dije, no, Manolo, yo de Camagüey no me voy. Yo no, porque si soy medianamente buena, lo que me va a caer arriba es un cerco. Y si soy regular o mala, no quiero estar ahí. Y no voy. Y después, Nivaldo quería que yo viniera a dirigir Rebelde, cuando Rebelde cogió la que después pusieron a Juanito Hernández. Nivaldo fue 2 veces que me voy buscando. Entonces, ya tú, tú. Dígole, sí,
Entonces, si Wilfredo Lang dibuja, hace una pintura en Santa Cruz del Sur, no vale la pintura porque vive en Santa Cruz o vive en Camagüey. No, las provincias tienen que tener también gente. Yo a un marino le debo la vida y por patria le debo al azar una perla en un golfo nacida al bramar sin cesar de la mar. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba. Tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir. La chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Josefa también llega a la televisión y esto sucede en un contexto trascendental para nuestro país. ¿Cómo recuerda ese momento? Centenario de Agramonte, Plaza San Juan de Dios. El compañero Fidel hizo el panegírico, una cosa que todavía hoy recuerdo todo. Y se da la actividad cultural. Manuel Ortega hace la actividad política y esta cubana debuta presentando la actividad cultural. Ahora bien, cuando pasan los años, que yo estaba así, me acordaba de mi amigo, el que estaba de coordinador, y ahora se me ha olvidado, por ahí lo tengo escrito. Cuando me hace así, y yo caminé para arriba de la cámara, presenté todo aquello. Pero es que cuando pasan los años me doy cuenta de algo. La grandeza que tiene el centenario de Agramonte, la presencia de Fidel. Pero es que ese día es el día que Silvio estrena el mayor. Fíjate la connotación que tiene y yo fui quien lo presenté. Entonces, después trabajé el 26 de julio allá, tuve de compañero a Cepero, Consuelo estaba con Pinelli. O sea, la cosa esa que se da de esperando el 26, ¿tú me entiendes? Que se dio en la plaza pública y con un gran espectáculo y yo estaba de locutor allí. Y en otras cosas, después se hicieron 15 o 20 programas en Camagüey y yo era la locutora. Trabajé con Pedraza Ginori, trabajé con Artiga, trabajé con una serie con Antonio Miguel. O sea que trabajé con una serie de directores de televisión. Cuestión de que cuando yo vine para La Habana conocí a toda aquella gente. Amaury fue el que dirigió el espectáculo de Fidel. Amaury, el padre. Tremenda gente. Entonces, vine para La Habana después. Y yo que había dicho que no a todo, el partido me dijo, Josefa, pero este viaje no es, este viaje te están pidiendo y tienes que ir porque es para dirigir algo allá del ICR. Y al recibir esta propuesta de trasladarse hacia La Habana, aunque ya había experimentado como directiva en otras ocasiones estando en el propio Camagüey, ¿cómo fue, digamos, esa ruptura, ese cambio de ser una persona muy activa, de estar cerca del público, de la programación y empezar a analizar la vida detrás de un buró, quizás desde el pensamiento, desde el análisis de proyectos, de estrategias? ¿Cómo fue? Vine para acá y realmente Manelo me tuvo 15 días allí mirándome. Yo decía, ¿qué será que lo que este hombre me mira? Dándome papeles, ¿qué tú opinas de esto y del otro y del otro? Y dándome mis opiniones. Y entonces me mandó para acá, oiga, ya me salió de mí. Entonces me llamaron a los 15 días. Dije, tú sabrás que tú no vienes para acá a dirigir reloj ni nada, tú vienes para esta vicepresidencia. Cuando yo me vi sentada allí, y llevaba 16 años con todo esto que te he contado. Además, la experiencia que traía de la vida, porque yo empecé a trabajar con 14 años, porque esa es la mejor universidad que hay, es la vida. Eso de que se hace camino al andar es verdad. Cuando yo me senté allí y miré hacia el país desde ahí, fíjate que alguna de las cosas que aspiramos en las provincias, que pertenecíamos la parte administrativa al Poder Popular y la programación a La Habana, era pertenecer completamente al ICRT. Cuando yo me senté allí, cambié de opinión al momento. Porque digo, pues si yo me siento aquí y se me cae la emisora de Santa Cruz, el Poder Popular me la hace y no me pide de explicar. Si yo espero que el ICRT me la vaya para construir, yo creo que él se quede sin emisora de Santa Cruz porque tiene tantas y los recursos son tan mínimos. Bueno, entonces, aquí cuando yo me senté, yo dije, yo no sé de esto nada. Y me dediqué, fíjate que yo salí de esa oficina, como a los 10 años salí de esa para allá, para el otro piso. Y yo nunca moví el buró mío de donde estaba. La gente me decía, ay, se ve más bonito. Ya digo, sí, pero a lo mejor hay una gotera, porque el que estaba anterior a mí lo tenía puesto aquí. Porque siempre he pensado, cuando tú llegas a un lugar, tú eres continuidad. Hubo otros que te llevaron hasta allí. Tú lo que tienes que hacer es trabajar para engrandecer aquello que otro dejó. Y no creerte nunca que tú llegaste, y porque llegaste tú se van a resolver los problemas. Los problemas son gordos, muchos, y tenemos muchos problemas. Entonces, llegué y me pasé
no sé qué tiempo, conversando, largas charlas, que yo nada más lo que hacía era anotar, y la gente me decía, Oscar Luis López decía, ¿qué ella anotará? Oyéndolo. Sigue, Oscar, con Amaury Pérez, con Caíña, con Carballido Rey, que era, además Carballido y Amaury fundaron el ICRT, vienen desde la clandestinidad con el ICRT. Con toda esa gente yo me senté, Infante, que fue mi maestro, después lo tuve de jefe de programación y de información. Esa gente eran maestros, tenían tremenda sabiduría y me explicaron cómo era el organismo, por todos los pasos que había dado, y no te metas en eso porque en eso fracasamos y no sé qué, que no sé cuánto. Y ya eso me fue dando a mí un know-how, como dicen, ahora la gente dice, no, porque tiene know-how, ¿no? Know-how. Me fue dando en el saber de aquella institución que yo desconocía. El nombre y el desempeño de Josefa Bracero como directivo del sistema radial se vincula mucho con la realización de festivales nacionales de la radio que lograron un impacto no solo en la programación y el reconocimiento de los artistas, sino en la manera de hacer y en la transformación de las maneras de hacer radio en nuestro país. ¿Qué me puede hablar de aquella idea? ¿Cómo se gestó ese proceso de competencia, del compartir saberes de los realizadores? Yo le vi las posibilidades de este festival de la radio desde el punto de vista que el trabajador de la radio no tenía nada en mi provincia. Ahí moría. Primero una cosa de estímulo a ese trabajador, de que él supiera de que a final de año su programación, si era buena, podía competir, podía relacionarse con otros miembros nacionales de la institución, poder intercambiar criterios y demás. Y eso fue ganando sin tener que hacer decretos ni nada, eso fue ganando solo. Esos festivales se chequeaban mensualmente, la programación de cada provincia. Y se anunciaban todos los meses qué programa tengo para el festival. No era que tú llegaras al final de año con un programa que salía de una botija, no. Mensualmente tú informabas los programas que tenías. El festival te dio la posibilidad de tú convocar géneros que no existían en la radio. Digamos, el documental radial era exclusivo de Julio Batista y de Gladys Pérez. Nadie más hacía un documental radial. Y cuando la emisora de Santiago, una emisora municipal, ganó con un documental, aquello fue un escándalo bien la mano, con un documental radial, que el documental es un género maravilloso, porque es más allá del reportaje, el documental es un género maravilloso. Entonces tú convocabas, digamos, programación de música infantil, todo el mundo, las emisoras tenían que tener el programa, todo el mundo ponía programa de música infantil. O convocabas un programa de música lírica, todo el mundo tenía programas líricos. No era que tú hicieras un programa un día para tú poder ir en ese género. Conjugar todo ese trabajo cultural para que la emisora municipal pudiera de verdad y provincial poder rendir lo que debía desde el punto de vista del entretenimiento, de la información, de la cultura y demás a su población, porque son las emisoras que más se escuchan en provincia. Puede que haciendo radio se escuche más en un horario, aunque el programa que más se escucha de 6 a 7 de la mañana es el matutino Radio Reloj. Eso está comprobado. A partir de allí ya empiezan a apoderarse las cadenas provinciales. La de Villa Clara hubo años, no sé en estos momentos, porque hace tiempo que no veo encuestas, que los programas de Villa Clara, todos los favoritos del público eran de Villa Clara, por la programación que tenía de calidad en todos sus espacios. O sea que realmente el festival te daba muchas posibilidades. Los jurados, que siempre eran jurados de primera línea, llámese, Enrique Núñez Rodríguez en humorístico, bueno, así para decirte, Jorge Enrique Mendoza en histórico, la doctora Ortiz, no sé, eran programas que tenían un jurado prestigioso, Salvador y Yolanda, bueno, en fin. Josefa, usted posee una importante producción literaria que sirve también como material de estudio y acercamiento a la historia, tanto de la radio y la televisión en nuestro país y en otras partes del mundo. Vamos a hablar de esa serie de libros, algunos de los cuales tienen mucho que ver con la entrevista, actores y actrices de nuestra televisión y de nuestra radio. Bueno, los libros, cuando Bruno me dijo a mí que me había hecho entrevista, digo, seguro me van a preguntar que cuántas obras tengo. Tú sabes que yo ayer no me acordaba cuántas tenía. Tuve que sacar los libros, ahí están una mesita y los puse todos allí. En total, ya publicado hay 8, de los cuales 2 se reeditaron, o sea, 2 se reeditaron. El primero de Rostros que se escuchan,
con letras cubanas, y el último de televisión, Ángel o Demonio, que lo hizo después, se hizo primero por En Vivo, una tirada pequeña, y después lo hizo el Instituto del Libro. Y ese se evaporó también, se voló. Ahí están, pues, si quieren después la cámara recrearlo, ahí los títulos y demás. Esos son mis hijitos pequeños. Después de jubilada, yo creía que cuando yo me senté aquí, que se unía el cielo con la tierra. Y mi esposo, que siempre tenía la palabra exacta, me dice, ay, José, si este es el momento tan esperado que tienes para vaciar esa cabecita que tú tienes y poder volcar en tus libros, tus vivencias, tus cosas, hacer tus cosas que no has podido hacer porque has estado tan ocupada. Y empecé así, una saga de Rostros que se escuchan, que en total tienen unas 150 entrevistas con personalidades. La mayoría comenzaron por la radio y después se desarrollaron en otras artes o siguen en la radio. Y da la cosa que el primer libro tiene 46 entrevistas. Ahí están desde el indio Naborí, el acuarelista, Rosita, Estas entrevistas se realizaron pensando en los libros. Bueno, yo un día en casa de Germán, yo tuve desde que vine para La Habana, mucho acercamiento con Germán. Estaba solito y yo lo visitaba allá en la casa y demás. Y entonces un día le digo, Germán, yo tengo una idea de hacer un libro de entrevistas con personalidades así como tú. Y ya tengo escogido unos 150 nombres. Me dijo, el día que termines eso vas a tener la historia de la radio y la televisión contada por sus protagonistas. El título de Rostros que se escuchan me lo sugirió Luberta, el gran Luberta, mi amigo. Porque me dijo, en su entrevista me dice, la radio es un taller para fabricar imágenes. Entonces, Rostros que se escuchan, Rostros que se escuchan. Y ahí salió. Cuando se publicó el primero, que se reeditó, Letras Cubanas me pidió el segundo y después el tercero. Me llegaron a pedir el cuarto y yo estaba cansada. Tenía material, incluso el libro está hecho, en la computadora lo tengo hecho, pero yo no quería más, quería hacer otra cosa. Entonces me fui a hacer el libro Silencio se habla, que es unir la historia que dejó Oscar Luis López en su magnífica obra La Radio en Cuba, en el año 59, unirla y seguir hasta el 2012, con todo lo que aconteció en la radio, o sea, el triunfo de la revolución, los cambios de una radio comercial a una radio socialista y por ahí, los programas importantes, etcétera, las encuestas. Y además, visionar cómo fue la radio en las provincias. Porque en el libro de Oscar, él me explicó, yo no tenía vivencia de provincia. Y lo único que puso fue un párrafo. En la provincia también hubo radio, pero no tenía nada de vivencia. Y yo logré con las vivencias mías, más compañeros que fueron fundadores, que muchos están muertos ya, entrevistarlo y que me dieran sus elementos de cómo fue en tu provincia, ¿tú me entiendes? Y entonces logré sacar la historia a flote de cómo fue el surgimiento de la radio y su desarrollo en cada provincia del país. Hablemos de una Josefa consumidora de la programación de la radio y la televisión, alguien que en el entorno de su hogar pues nos sigue de manera muy activa. ¿Qué opinión le merece en estos tiempos en que tanto los realizadores de radio y televisión hemos tenido que cambiar nuestras maneras de hacer, los formatos de nuestros espacios para mantener la habitualidad en nuestras salidas? ¿Qué opinión tienes sobre la entrega de estos productos en el contexto del enfrentamiento a la COVID-19? No, a mí me parece que es heroico lo que están haciendo los trabajadores de la radio y la televisión. Heroico, totalmente heroico, porque realmente no están en un hospital, pero están directo a una producción donde se mueve una cantidad de personas. Y como bien explica el doctor Durán, una gente asintomática, y tú no sabes si yo soy asintomática. Por eso, pues, ponte lejos de mí. Yo tengo el nasobuco aquí para ponerme y además estamos a 2 metros. Tú no sabes si yo soy asintomática y puede que no desarrolle nunca la enfermedad. Puedo ser asintomática. Y entonces te lo pego a ti. Y ustedes se lo pegan a otra gente. Cuando tú vienes a ver esta red de contagio, hay 40 o 50 personas contagiadas. ¿A partir de qué? De Josefa, que es asintomática. Esto está muy peligroso, por eso el doctor Durán. Pero realmente lo que ustedes están haciendo es heroico en un momento de pandemia. Lógicamente, cuando salgamos de la pandemia, tal vez haya que revisar algunas cosas y volver un poco a las raíces. No son para tenerla como raíz, como una cosa patrimonial, sino no copiarlas, pero ver por qué ciertos y determinados espacios hicieron época en ciertos y determinados momentos. Digamos, las aventuras. La última fue en el 2009. La novela internacional, la última fue en 1995, fue el remake de Rosa de Crédito que hizo Abel Ponce. Y la aventura fue Los Tres Villalobos, un remake
que hizo Urbeso de la obra de Armando Couto. Entonces, habría que ver. Yo sé que ahora es muy difícil por los costos. El color ha encarecido el costo. Porque antes en blanco y negro tú podías darte el lujo de hacer muchas cosas, que hoy con el color no. Pero bueno, había cosas que desde el punto de vista del comportamiento, que había paradigmas. Entonces tú te fijabas en fulano, mengano. Hay veces que el joven tal vez llega con mejor formación que los que había entonces, porque antes eran autodidactas. Ahora llegan formados en ELISA por grandes profesores como Corina, Fernando, como una serie de compañeros que están de profesores, que además de verdad que dan clases magníficas y salen de ahí graduados con una formación académica muy buena, superiores en mucho a lo como entraban antes. Pero llegan y tal vez quede algunos paradigmas por allí, pero el paradigma no existe. Antes todo el mundo era paradigma y tú llegabas a un nuevo lugar y sin copiar el otro, pero tú decías, mucho cuando yo llegue a dominar esto, que lo hace este, déjame ver cómo lo hace. No es para copiarlo, sino para ver cómo él lo hace, a ver cómo yo lo hago distinto, pero llegar ahí a hacer. Y veo que eso llegará un momento de que habría que verlo cómo es. ¿Cómo es? Tal vez que la gente no se jubile de forma continua o se jubile al mismo tiempo, porque ninguna generación termina hoy y mañana empieza una nueva. No, las generaciones se conforman. Gracias por aceptar la invitación de los de la Unión. Le estaremos esperando la próxima semana.